Un gusto estar nuevamente con ustedes, mis queridos hermanos. Bienvenidos a la lección número 6. Estaremos tratando sobre la multiplicación de casas de paz, que no es lo mismo multiplicar discípulos, pero que están íntimamente relacionados. Más adelante estaremos ampliando estos conceptos cuando aprendamos acerca de ser y hacer discípulos. Como el tema que ahora nos ocupa son las casas de paz, nos centraremos en la multiplicación de casas de paz. Pidamos al Señor su dirección. Oremos. Padre, yo quiero darte gracias en este día por cada uno de mis hermanos que han acudido a esta invitación de capacitarse, Señor. Yo quiero pedirte de manera muy especial en este día por los discípulos que tú has de traer a cada uno de nosotros, Señor, que tú estás ya trabajando tu visión y misión para la Iglesia Nueva Jerusalén. Y sabemos que el desafío de vida es hacer discípulos y multiplicar discípulos, Señor, y multiplicar casas de paz. Así que, Señor, yo quiero pedirte en este momento que tú mismo, Padre, ya empieces a trabajar en esas personas, en esos discípulos que llegarán, en esa hermosa, en esa gran cosecha que tú ya estás preparando para cada uno de los hermanos de la Iglesia Nueva Jerusalén. Señor, que tú eh, eh, tu espíritu ya ponga en nuestro espíritu ese deseo grande de servirte de esta manera. Ponemos en tus manos este tiempo y la enseñanza y pedimos que tu Espíritu Santo mismo trabaje en la mente y en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Iniciemos aclarando algunos conceptos equivocados de multiplicación que a veces tenemos en nuestra mente. Y es el hecho de que algunos creen que tiene que ver con la cantidad de personas en una casa de paz. Eso no es la multiplicación de la que vamos a estar hablando hoy día. Otros creen que tiene que ver con la capacidad intelectual y elocuencia del servidor. Y tampoco tiene que ver eso mucho con la multiplicación. Otros, en cambio, piensan que tiene relación a los eventos de la Casa de Paz. Y entonces que para multiplicarse hay que estar haciendo actividades, eventos y eventos y eventos. Pero ahora vamos a afirmar el concepto de multiplicación en base a la palabra de Dios. Veamos lo que escribió el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué relación tiene este principio que acabamos de leer con la multiplicación de casas de paz? Bueno, en que es necesario capacitar a discípulos fieles en el contexto de la casa de paz a que ellos enseñen a otros. De esta manera aseguramos la multiplicación como lo visionó el apóstol Pablo. Ustedes están mirando este gráfico que representa muy bien la visión de Pablo. Ahí podemos ver en primera línea a Pablo dirigiendo su carta a Timoteo, que era su discípulo, él lo llamaba hijo, y le recomienda que busque hombres fieles. Ahí encontramos ya una tercera generación de discípulos, a esos hombres fieles, a quienes ellos debían enseñar a otros. Si miramos ahí, hay 4 generaciones de discípulos y esa fue la enseñanza de Pablo, la necesidad de hacer discípulos que se multipliquen en otros discípulos. Podemos resumir este principio en el hecho de que no habrá multiplicaciones de casas de paz si no hay servidores preparados que las dirijan. Si hacer discípulos de Cristo es la meta, multiplicación es la meta. La multiplicación no tiene que ver con la cantidad de personas que tengas en la casa de paz, sino con la cantidad de discípulos que se estén capacitando para liderar casas de paz.
No es cantidad solamente, sino también calidad. Por ello, miremos la diferencia entre una casa de paz saludable y una enferma. Una casa de paz saludable tiene a Cristo en el centro, mientras que una casa de paz enferma es el servidor el centro de la casa de paz. Una casa de paz saludable se enfoca en un crecimiento integral, en calidad y cantidad, mientras que en una casa de paz enferma se enfoca en sí misma, se cierra. Es una casa de paz en donde no están interesados en alcanzar a otros. Algunos discípulos están capacitándose en una casa de paz muy saludable, mientras que en una casa de paz enferma no hay discípulos capacitándose, no les interesa capacitarse. Están contentos y conformes simplemente con la relación que han alcanzado y conseguir recibiendo y alimentándose y no están pensando en capacitarse para dar a otros. Una casa de paz saludable está siempre haciendo discípulos, levantando discípulos, mientras que una casa de paz enferma levanta miembros y asistentes, que no es lo mismo. Casas de paz saludables desarrollan el carácter de Cristo. Compañerismo es un resultado de ese carácter y busca formación y no solamente información. En una casa de paz enferma desarrolla compañerismo e información solamente. Solamente están queriendo recibir conocimiento para sí mismo y a veces ni siquiera lo ponen en práctica en su propia vida. Y no están viviendo muchas veces lo que aprenden. Una casa de paz saludable em, tiene siempre muy clara la visión de hacer discípulos y la visión de multiplicar discípulos. Una casa de paz no saludable, enferma, simplemente no tiene ni visión ni misión. La multiplicación de discípulos incluye, en primer lugar, el proceso de ganar, consolidar, hacer de ese nuevo creyente un discípulo de Jesús, equiparlo, que tiene que ver con capacitar, con entrenar, con proveerle todas las herramientas, todo lo que este discípulo necesite para finalmente poder ser enviado. Miremos cómo el apóstol Pablo y Bernabé pusieron en práctica este proceso. Leamos Hechos 14, 21, 23. Pablo y Bernabé anunciaron las buenas noticias en Derbe y mucha gente creyó en Jesús. Después volvieron a los pueblos de Listra, Ícono y Antioquía. Allí visitaron a los que habían creído en Jesús y les recomendaron que siguieran confiando en Él. También les dijeron, debemos sufrir mucho antes de entrar en el reino de Dios. La tarea no era fácil. En cada iglesia, Pablo y Bernabé nombraron líderes para que ayudaran a los seguidores de Jesús. Después de orar y ayunar, ponían las manos sobre ellos, sobre esos líderes, y le pedían a Dios que los ayudara. Después ellos habían creído, pues ellos habían creído en Él. No sé si ustedes en este pasaje han podido ver ese proceso, pero les voy a ir ayudando en ello. En la frase donde dice, Pablo y Bernabé anunciaron las buenas noticias, estamos hablando de predicar la palabra. Ahí está el inicio de todo, el mensaje que predicamos, lo que compartimos, la verdad que compartimos, la esperanza que compartimos, que es en donde se inicia todo proceso del creyente. Luego dice, y mucha gente creyó en Jesús. Ese es el primer paso. Ahí estamos hablando de el ganar la base de la escalera del gráfico que ustedes están mirando. Luego dice, allí visitaron a los que habían creído en Jesús.
visitaron a los nuevos creyentes y estamos hablando de la consolidación. Están poniendo en práctica el ir a verificar y a confirmar que esa decisión de fe que ellos hicieron esté bien fundamentada, poniendo la base de nuestra fe. Luego, dice en el versículo, les recomendaron que siguieran confiando en Él. Eso es hacer discípulos, es empezar ese proceso de acompañar al nuevo creyente a que llegue a ser un discípulo, enseñándole a confiar en Jesús, a que conozca de una manera personal a Jesús, a que empiece a saber de las enseñanzas que Jesucristo nos ha dado, de sus principios, de sus valores, de esa nueva manera de vida que tiene que abrazar. Y eso es hacer discípulos. Luego, dice, ponían las manos sobre esos líderes y le pedían a Dios que los ayudara. Eso es equipar. Recuerdan que Jesucristo mandó a los discípulos a que bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a los nuevos creyentes y que Jesucristo mismo los bautizaría, los equiparía con el poder del Espíritu Santo para que puedan hacer esa tarea. Bueno, el equipar tiene que ver con la capacitación, con ese entrenamiento, con darle todas esas herramientas y yo diría que sobre todo el conocimiento, el equipamiento mayor que Jesucristo proveyó para sus discípulos, para que puedan hacer la tarea, fue el bautismo con el Espíritu Santo, para que estuvieran investidos con ese poder, para que pudieran darlo a conocer como habíamos visto. Y en último lugar, vemos que nombraron líderes para que ayudaran a los seguidores de Jesús. Y ahí estamos viendo ya el enviar. Ya estaban equipados, ya eran discípulos comprometidos y entonces podían ser nombrados para que ayudaran a los seguidores de Jesús. Eso significa que ya los enviaban para que vayan y hagan discípulos. Ahora que eres un discípulo, puedes ir y hacer otros discípulos. Y es gracias a esa tarea que Pablo y Bernabé iniciaron que llegó el Evangelio a nosotros y que ahora nosotros podemos ser discípulos de Jesucristo. Y por eso nuestra responsabilidad en cada generación es hacer discípulos de Jesús, para que el mensaje no se corte, para que las siguientes generaciones puedan ser discípulos de Jesús. Y un día toda la tierra doble rodilla y reconozca a Jesucristo como Señor y Salvador. El siguiente paso que estamos mirando es tener una clara visión de multiplicación en otros discípulos. Un discípulo haciendo otro discípulo como lo hizo Jesús, invirtiendo tiempo para brindarle atención personalizada. Eso es clave para poder hacer de otra persona un discípulo de Jesucristo. Tal vez muchos de nosotros no recibimos ese discipulado, no fuimos discipulados por alguien tal vez no trabajó de manera directa, pero estamos viendo que el ejemplo de Jesús fue ese. Y aunque a nosotros no haya habido alguien que nos haya modelado vida, pues nos toca a nosotros con la guía del Espíritu Santo hacer la tarea. Enseñándoles a obedecer los mandatos de Jesús y ayudándoles a ser sus propios discípulos. Eso se hace con el ejemplo y la dependencia de la persona del Espíritu Santo. La tarea de ser discípulos necesita ser guiada por el Espíritu Santo. El siguiente punto es la oración para que Dios levante y envíe obreros a su mies. Y eso lo vemos en Mateo 9, 35, 38. Animar a los discípulos de la Casa de Paz a capacitarse. Encuentros, posencuentros, ruta de enseñanza, talleres. Hay algunos espacios en donde la iglesia está preparando y es para que puedan esos discípulos ser capacitados. El siguiente paso es proveer a los futuros servidores la oportunidad de entrenarse en la Casa de Paz. Como co-servidor,
en el tiempo de alabanza, aprendiendo a hacer los rompehielos, el estudio bíblico, realizar las visitas, acompañar al servidor líder en las visitas, a la consolidación, para que aprenda a liderar una casa de paz. Es la única manera de aprender haciéndolo. Y hay que recordar que la misión principal en una casa de paz no es dar un estudio bíblico, ¿sí? Ni hacer crecer numéricamente la casa de paz. Hay que tener muy claro que sin levantar discípulos en el poder del Espíritu Santo, no podremos multiplicarnos. Entonces, el objetivo de la casa de paz es hacer discípulos de cada uno de sus miembros para que ellos puedan multiplicarse también y ellos asuman el reto de hacer de los nuevos creyentes discípulos también. No olvides que no habrá multiplicación de casas de paz si no hay quien se haga cargo de la próxima. Maneras de multiplicar las casas de paz. Hay dos maneras para multiplicar la casa de paz, de madre a hija y plantar una nueva casa de paz. En la modalidad madre-hija, la idea es que la misma célula se divida en dos, mitad y mitad. Lo hagan como una preparación previa, ¿sí? Con el deseo de alcanzar a más. Y es un proyecto de toda la Casa de Paz. Entonces la Casa de Paz se pone de acuerdo y decide, bueno, qué sé yo, tal vez el espacio físico ya no es suficiente, hemos crecido demasiado y entonces decidimos dividirnos, miti, y nos vamos un grupo a una casa y el otro empieza a reunirse en otra para dar tal vez cabida y empezar a, a- a hacer otras visitas, a alcanzar a otros que no conocen de Dios. Y entonces se conforman dos equipos para reunirse en forma independiente. Y la separación es un gozo, es una fiesta, es un proyecto ministerial de la Casa de Paz. Esa es una modalidad. La segunda sería plantar una casa de paz. Y esto lo hacemos cuando uno de los discípulos ya, uno o varios discípulos de los ya capacitados y formados dentro de la casa de paz, asume el reto de salir a abrir una nueva casa de paz. Y entonces de esta manera aún podemos salir, a formarse dos, tres grupos con los que se van ya formando y entonces ya salen a formar y alcanzar una nueva casa de paz con el propósito de alcanzar a nuevos creyentes. Entonces pueden ser enviados a una nueva familia que abre su casa para iniciar una casa de paz. Generalmente cuando alcanzamos a nuevos creyentes, la misma familia, yo siempre tengo en mente la familia de Cornelio, ¿no es cierto? En Hechos 10, en que ellos se reunieron todos, toda la parentela para invitar a Pedro a que venga a compartir el Evangelio. Y a veces hay así familias que abren su casa, invitan a toda la parentela y piden que alguien vaya a su casa. Y esa puede ser una manera de plantar una nueva casa de paz. En ambos casos de multiplicación, quienes salen están bajo la supervisión y discipulado del servidor de la casa de paz, madre, y tienen la libertad de regresar a veces para no perder el contacto con la casa de paz, madre, con sus amigos, pero ya tiene una misión definida y una responsabilidad también definida. Veamos ahora factores que influyen en la multiplicación de la casa de paz. En primer lugar, es muy importante que el Espíritu Santo sea el que guíe y se mueva en la reunión de la casa de paz. Cuando el Espíritu Santo está presente y es quien va guiando, eh, cada uno de nosotros vamos siendo desafiados por él mismo a la multiplicación de la casa de paz. Depende también del tiempo que pasen con Dios y su palabra. Tanto el servidor, el coservidor, como el anfitrión del equipo base. Es importantísimo que ellos estén permanentemente buscando la presencia de Dios y la guía del Espíritu Santo. Marcos 1:35 dice, a la mañana siguiente,
Antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Era, era de esta manera modelaba Jesús a sus discípulos la oración. Y entonces, si somos líderes de una casa de paz, somos anfitrión, colíder, digamos, coservidor y servidor, tenemos que modelar una vida de oración para los participantes. El siguiente punto es que el servidor se prepare espiritualmente delante de Dios para dirigir la casa de paz. Si no lo hagamos en nuestra carne, no lo hagamos en nuestra fuerza, pidamos siempre la dirección del Espíritu Santo y tener ese tiempo de preparación previa en oración para poder dirigir con eficiencia y siendo eficaces en la casa de paz. También que el servidor prepare con tiempo la lección, no sea el calentadito de última hora y a veces en ese rato leyendo recién la guía de la casa de paz, la guía de estudio y desayunándonos en ese momento de qué tema vamos a tratar y cuáles son las preguntas, sino con tiempo, con anticipación, leer la guía, prepararse en oración y también leer los versículos y saber de qué manera vamos a hacer la aplicación de la enseñanza de acuerdo al grupo que estamos manejando. La oración diaria por los miembros de la Casa de Paz. Eso también es una responsabilidad que habíamos visto que es de el núcleo, ¿sí? Permanentemente estar orando por los participantes, por los miembros de la Casa de Paz, por los discípulos en la Casa de Paz. Miren lo que dice 2 Corintios 4:4. Satanás, que es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de las buenas noticias. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Si nosotros queremos alcanzar a nuevos creyentes, debemos estar orando por ellos, como era la recomendación. Queremos invitar a alguien, en primer lugar, ganemos a esa persona en oración. Otro punto es visitar y pastorear a los miembros nuevos. Si hay alguna visita, si tenemos miembros nuevos, vayamos primero a visitarlos, conozcamos a su familia, a sus hijos, oremos por ellos, preguntemos cuáles son sus necesidades para poder orar, para poder es que ellos puedan experimentar el obrar de Dios en primer lugar en sus vidas y entonces ellos responderán a la invitación que se les está haciendo y al deseo de conocer más a Jesús. Mateo 8:14 dice, cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, la suegra de Pedro estaba enferma, en cama, con mucha fiebre. ¿Y recuerdan qué hizo Jesús? Oró por ella, oró por quien estaba enferma en esa casa y era la suegra de Pedro. Así es que de la misma manera nosotros debemos acudir a orar eh, por, por los parientes y aún por los amigos, porque sabemos que de esa manera podemos llegar a ellos y poderlos invitar a la casa de paz, ¿no? Eh, es importante que la casa de paz tenga siempre nuevos invitados y estar contactando a nuevas personas. Esa es la tarea de todos los participantes, de los discípulos que están siendo formados en la casa de paz, es buscar relacionarse con no creyentes, visitar al vecino, estar dispuesto a orar por los amigos y aún si el Señor te hace esos contactos espirituales, saber que es una oportunidad que el Señor te está dando para llegar a esa persona. Y entonces estar siempre pendientes de nuevas oportunidades de compartir el Evangelio. Juan 1:40, 42 dice, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de estos hombres que al oír lo que Juan dijo, siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón y le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Así que de esa manera inclusive llegaron a Jesús
a muchos de sus discípulos por lo que habían escuchado, porque alguien los invitó, porque el hermano llegó primero y le llevó luego al otro hermano para que no conociera a Jesús. Y esa es la manera, las relaciones interpersonales. Alguien que ya conoce va a decir, vente acá a este grupo de paz en donde estamos conociendo a Jesús y hace esa invitación el nuevo creyente. Luego de eso, debemos pensar que consolidar de manera eficaz a los nuevos creyentes es la clave. Debemos afirmar esas decisiones de fe que han realizado los nuevos creyentes y sembrar en ellos el fundamento básico de nuestra fe, enseñarles a orar, enseñarles a relacionar, a conversar con Dios y afirmarles en qué significa ser un hijo de Cristo. Y para eso tenemos muchos recursos. Hay algunos materiales que nosotros podemos ocupar en ello. También planificar como grupo la fecha de multiplicación y la manera como lo vamos a hacer. Eso es mantener en fe, en mente, ¿no? Bueno, ¿cuándo queremos multiplicarnos? Y planificarlos como equipo, si no, nunca nos vamos a multiplicar. Entonces, para ello debemos estar entrenando siempre a nuevos servidores en cómo dirigir, cómo discipular, cómo consolidar, pastorear a los nuevos creyentes en la casa de paz, y porque es necesario estar entrenándoles y uno mismo buscar ser entrenado, ¿no es cierto? Disponer ese tiempo y tener también reuniones sociales para fraternizar entre los miembros y sus familias y vivir como una comunidad. Eso es muy importante, es la vivencia que como casa de paz tengamos, la acogida que demos a la familia, porque de esa manera viviremos como comunidad y estaremos alcanzando a otros. Esta es la base de nuestra vivencia como hijos de Dios. Ser parte del cuerpo de Cristo, extendiendo su reino, siendo en primer lugar cada uno de nosotros un discípulo, asumiendo la responsabilidad de hacer de cada participante de la casa de paz un discípulo de Jesús. Y que cada miembro de la casa de paz, cada uno de esos discípulos, aprenda a ser otros discípulos de Jesús. El espacio adecuado para reunir a los discípulos son las casas de paz, que conforme van madurando y capacitándose como nuevos servidores, podrán ir abriendo nuevas casas de paz para alcanzar a quienes no tienen una relación con Jesús y hacer de ellos discípulos que harán nuevos discípulos. ¿Ven cómo la multiplicación de casas de paz va muy ligada a la multiplicación de discípulos? Pido al Señor que vaya trabajando en cada uno de sus corazones y encienda el fuego de servirle, haciendo discípulos como un estilo de vida. Dios les bendiga y nos vemos en la siguiente lección.